Presentamos En Tres Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En Tres Puntos. Muy buenas noches a todos nuestros amigos televidentes que siguen nuestro programa cada noche, tanto nacional como internacional, y que también hacen su reporte cada vez que tenemos invitados especiales como la noche de hoy. Hoy tenemos a Miguel Ángel Cordero, analista geopolítico, mayor general retirado de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, es viceministro de Obras Públicas, como también es presidente del CODIA, donde vamos a hablar de asuntos geopolíticos y todo lo que concierne a los impactos tanto económicos como también geopolítico global. Javier López, Guillermo Torres, buenas noches. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, general. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy vamos a ver y hablar de todo lo que nos acontece en este momento a nivel global. Gracias, Flavio, Javier, y a ustedes, nuestros amigos televidentes de este su programa En Tres Puntos. Como siempre, agradecerles que ustedes nos permitan compartir estos temas de interés. Bienvenido y buenas noches, Miguel Ángel Cordero. Buenas noches a este gran equipo de comunicadores estelares de este programa En Tres Puntos. Para mí es un placer estar de nuevo aquí con ustedes para tratar temas que son de interés local, regional y global. Así es. Bienvenido de nuevo y es un placer para nosotros que usted comparta esos conocimientos, sobre todo esos análisis profundos que usted hace sobre la geopolítica global. En este caso nos concierne prácticamente a una continuidad a lo que usted estuvo en la última sesión con nosotros. Y es el hecho de que hemos visto que ya se cumplen los 100 días de la guerra en Medio Oriente. Una guerra que realmente se ve en un letargo en cuanto a lo que ha sido en los procesos de amenazas y de ataques. Sin embargo, se llama a un momento de paz, a la guerra, paz. Cesa el fuego, sin embargo, se ve que hay retaliaciones donde se siguen intimidando tanto Israel como Irán a los vecinos que circundan el área con una provocación a lo que sean esos acuerdos que se llegan. ¿Qué se busca con esto, general? Realmente es como que se rompe lo que serían los acuerdos. ¿Cuál es la posición real? Es que en verdad no podemos hablar de un acuerdo si no existe un preacuerdo. Existe una intención de llegar a un acuerdo, pero ¿de quién es la intención en verdad? Porque para llegar a un acuerdo debe haber una voluntad entre las partes. ¿Existe una voluntad por parte de Irán de llegar a un acuerdo? ¿Existe una voluntad por parte de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, por llegar a un acuerdo? Sí. Existe una voluntad por parte de Donald Trump, pero no podemos decir lo mismo por parte de Irán, porque Irán ha estado resbalando en cada una de las ofertas de ese menú que se le ha presentado, que iba por 14 y ahora ha bajado a 3. Es decir, es como si vamos a un restaurante que antes tenía un menú de 50 platos y ya solamente tiene 10. Eso indica que va en decadencia el restaurante, que va perdiendo capacidad y calidad a su vez. Eso está pasando con el supuesto acuerdo. No hay acuerdo. Lo que hay es una intención de acuerdo y esa intención está pragmatizada por el presidente Donald Trump, que pensó una cosa y le salió otra. Entendió, es como decimos aquí, fue por lana y salió taquillado. ¿Por qué decimos esto? Porque en verdad entendía que la disuasión bélica iba a someter a su voluntad no al pueblo iraní, sino a los ayatolás, a esa guardia revolucionaria iraní que no se le importa que la ciudadanía sufra, porque es una ciudadanía que después de 1979 ha venido bajo sufrimiento, no ha vivido, ha malvivido prácticamente después de esa revolución islámica.
porque ahora mismo del PIB de Irán, un 60% va dedicado a lo que es la Guardia Revolucionaria iraní. ¿Para qué? ¿Para bienestar del pueblo? No. Para implementar su tecnología bélica, para generar un arsenal bélico que pueda disuadir no solamente a lo interno, sino también a lo externo. Y con ello para subvencionar a sus proxies, Hezbollah en el Líbano, Hamas en Gaza y los hutíes de Yemen, no en Yemen, sino allá en Saná, esa capital de Yemen que ellos escindieron desde el año 2014. Ahora, ¿qué les falló a la estrategia Netanyahu, Trump y el equipo? Porque se entendía que el pueblo iraní se iba a volcar en el momento que estaban teniendo protesta. Sin embargo, eso no se dio. ¿Qué les falló? Algunos analistas dicen ahí hubo un error de cálculo, porque cuando se pudo aprovechar esa sublevación del pueblo, esas manifestaciones masivas, no se aprovechó. Se esperó que Irán controlara y regulara a través de la represión mediante lo que es la policía del Basir, una policía que contiene también lo que es la policía de la moral, la represión de la Guardia Revolucionaria iraní, no tanto así del ejército, porque el ejército es algo separado de la Guardia Revolucionaria, pero en los momentos actuales esas fuerzas militares del ejército también han sido prácticamente bombardeadas para diezmar su capacidad, y eso ha generado una cohesión entre lo que es el ejército y lo que es la Guardia Revolucionaria. Es decir, que los bombardeos no selectivos han conllevado no a generar una separación de los poderes, sino una cohesión. Incluso el mismo pueblo, algunos ciudadanos iraníes, que se le ha atacado en sus poblaciones porque las bombas no discriminan. No discriminan cuando se lanza un misil en una base militar que está radicado, establecido en un poblado. Hay efectos colaterales. Hay un efecto colateral donde se calcula, de acuerdo a la capacidad del misil, que hay un 15 a un 20% de acuerdo al tipo de misil y de acuerdo a cómo tenga ese misil el ámbito de radiación a nivel de todo su alrededor donde vaya a explotar. Entonces esos efectos colaterales también han hecho daño en lo que es la visualización de un sostenimiento en cuanto a la sublevación de ese pueblo iraní, que ahora mismo está en pausa. En pausa porque la represión y los linchamientos han generado lo que se llama un aplacamiento de esa rebelión, y nadie quiere salir a la calle, nadie quiere enfrentar al régimen, y las fuerzas de la población civil que son partidarias al régimen han salido a la defensa de estos. Ahora, general, en esta guerra hay tres actores fundamentales y hay uno que definitivamente no quiere ningún tipo de negociación ni quiere ningún tipo de paz. Me refiero al sionismo en Israel. El sionismo, para mí, personalmente, hay que eliminarlo igual que se eliminó el nazismo en un momento determinado, igual que se eliminó el apartheid en un momento determinado de la faz de la tierra, porque es una ideología bastante mala. Ahora, se puede jugar donde hay tres actores y dos no quieren y uno no quiere. ¿Se puede llegar a algún tipo de acuerdo? Javier, esa pregunta tú lo vas a dejar para cuando lleguemos. Vamos a ir a la pausa para que el general pueda exponer francamente. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, ya de regreso aquí, vamos a brindar con un sabroso jugo de manzana de Rica.
antes de empezar a dar los detalles de estos temas interesantes. Guillermo, tu copa, bienvenido aquí con nosotros para brindar con un sabroso jugo de rica. Hoy brindamos con un jugo de manzana que siempre tiene la calidad y la presencia en todos los mercados, tanto nacionales como internacionales, con la calidad de siempre que es rica. Así es. Adelante, Javier, con tu pregunta. No, hablaba... Yo recuerdo tu pregunta. Fíjate, debemos tomar en cuenta algo. El sionismo no es una ideología. El sionismo está fundamentado en lo que es la concepción de lo que es el Estado judío, fundamentado en los principios de un gran escritor llamado Teodoro Herzl. Ajá, en Alemania. Teodoro Herzl, que escribió en el año de 1873, si mal no recuerdo, la obra El Estado Judío, y que esto dio lugar a generar las bases para que ese pueblo volviera de nuevo a establecerse en su lugar de origen. Y para ello debemos irnos a la historia, porque existe una disonancia cognitiva en cuanto a lo que es la narrativa. Y a veces nos preguntamos, ¿qué tiene más fundamento, el dato o el relato? A veces el relato se impone al dato, pero el dato está fundamentado en lo que es la historia. Dato mata relato. Dato mata relato, pero a veces el relato es tan fuerte que se impone a través de la narrativa. La narrativa normalmente padece de un sesgo que cuando nos vamos al dato, el dato que lo proporciona la historia, y no debemos ignorar la historia. Y dentro del contexto de la historia debemos estar conscientes que el pueblo de Israel es un pueblo de la antigüedad. Como existían los egipcios, existían los israelíes, existían los judíos. Es un pueblo que data de miles de años antes de Jesús. Sí. Y que en el lugar donde están ahora, anteriormente, hay que hablar de un emperador romano llamado Adriano, en el año 135 después de Cristo. Adriano dividió lo que fue Israel de lo que fue Judea. Israel quedaba al norte y Judea quedaba al sur. Le cambió el nombre a Israel y le puso Eolia Capitolino. Y al sur le quitó Judea y le puso Palestina. ¿Pero por qué Palestina? Solo existió Palestina como territorio en los tiempos de Adriano. ¿Por qué le cambió? Bueno, porque hubo un judío llamado Simón Bar Cosca que con su rebelión Bar Cosca le hizo la vida difícil a los romanos. Y Adriano, cuando llegó al poder, se cansó de esto y dijo, desterró a los judíos y le cambió el nombre a esos territorios que anteriormente eran poblaciones judías e israelíes. Pero, para no alargar mucho, debemos estar conscientes que lo que era Judea luego pasó a ser Palestina, pero ese territorio, ¿por qué le ponen Palestina? Le ponen Palestina porque Heródoto, el padre de la historia, designado así por Cicerón, ese gran orador griego, dijo, hay un territorio llamado Palestina que tiene al norte a Siria y al sur tiene a Egipto. ¿Por qué Palestina? Porque Heródoto entendía que ese territorio llamado Palestina, Palestina significa tierra de filisteos. Pero los filisteos, haciendo historia, trataron de invadir Egipto. Eran navegantes de los mares, eran guerreros, eran arquitectos de lo que es la armadura, de lo que era el acero. Fueron los primeros en elaborar armadura con el hierro fundido. Y fueron erradicados por Nabucodonosor II de ese espacio. Estaban en Gaza, no ocuparon los grandes dilemas a través de la historia que conocemos en ese enfrentamiento entre lo que fue Goliat y David. David, que representaba las tribus judías,
y Goliat, que representaba a quién, a los filisteos. Ese enfrentamiento por el expansionismo, el interés de los filisteos de expandirse hacia Judea, trajo como consecuencia que las autoridades tuvieran que intervenir, pero ahí es cuando Heródoto identifica que esos palestinos, porque Palestina significa tierra de filisteos, identificó Heródoto a Palestina con los filisteos, no con los árabes. No con los árabes, porque los gazetíes son de origen árabe. Los cisjordanos son de origen árabe. No son palestinos en verdad, porque el gentilicio se identifica a través de lo que es el territorio. Yo soy dominicano porque nací, soy de origen de padre dominicano. Puertorriqueño porque nació en Puerto Rico y es de origen de padre o madre boricua. Es decir, que el gentilicio persigue a un ciudadano en base al territorio que ocupa. ¿Tenemos un territorio que se llama Palestina en la actualidad? No. ¿Son descendientes los gazetíes y los cisjordanos de los filisteos? No. Fue un invento que en 1993, a través de los acuerdos de Oslo, Yasser Arafat creó lo que es la Autoridad Nacional Palestina. ¿Pero Palestina de qué? Cuando no existía ese territorio. Fue borrado en el 47. ¿En qué 47? Nunca ha existido Palestina. Existió en los tiempos de Adriano. Porque luego quien se establece en esas regiones es el califato Omeya, el último califato, que procede ¿de dónde? De Rusia. De Rusia. Entonces, quienes porran no son los judíos. Los judíos, en base a una serie de acuerdos como resultado de la Primera Guerra Mundial, que ya estaban penetrando en la zona, esa zona ese era un espacio otomano, hay que recordar, del Imperio Otomano. Y ahí estaban establecidos judíos, árabes, principalmente esas dos poblaciones. Pero como los británicos tenían que buscar quién defendiera los espacios para quitárselo a los otomanos, hicieron acuerdos con los judíos a través de la carta, el acuerdo de Danfur, hicieron a través del Sykes-Picot con los franceses, pero hicieron también un acuerdo con los árabes Generifes, con un año de diferencia cada uno. Le prometieron a los árabes de ahí del Golfo Pérsico, y por eso los árabes no quisieron reconocer en ningún momento ese pueblo de Israel que los británicos le cedieron un espacio territorial para que pudieran vivir como nación. No para conceptualizar un Estado judío. Pero ya esos judíos que se establecieron ahí entendían que debían seguir los fundamentos de lo que es el sionismo, que es la base fundamental de la concepción de un Estado, porque lo tenían anteriormente en ese mismo espacio históricamente. Entonces, en ese sentido, ya las diferentes teorías de Teodoro Herzl con lo que es el Estado judío da cimiento a lo que es la legalidad que ya con Ben Gurión se viene a pragmatizar en el año de 1947, declarando la independencia en el 1948, cuando es reconocido ya por la ONU. Entonces, debemos estar conscientes de algo. El judaísmo, el sionismo no es una religión. Bien, no es religión. Es un pensamiento de la concepción de un Estado. Sí. Porque dentro del mismo Israel hay antisionistas. Sí. Hay gente que entiende que debe vivir como una comunidad y no bajo un principio de Estado. Porque entienden que el Estado es una ficción jurídica, como yo denomino, que reclama deberes y derechos. Si tienes derechos, como son los ultraortodoxos, que hay un problema, hay un dilema, que no quieren ir a conscripción porque entienden que su labor es
rezar la Torá, orar todo el tiempo. rezar la Torá, Sí. que esa es su participación en la guerra, clamar al Señor a través de la invocación de la Torá, que son los 5 capítulos reales de lo que es la Biblia. Entonces, no podemos hablar de que el sionismo hay que erradicarlo cuando es una población que es originaria de ese lugar, fundamentado en lo que son los principios de la historia. Por eso nos preguntamos, ¿quién llegó primero? ¿Llegaron los judíos o llegaron los árabes? Llegaron los judíos. Esa es su tierra originaria. Entonces, en ese sentido, hay que ser cauteloso, porque si nos vamos a estudiar y analizar lo que es el pueblo iraní, es Irán-Persia. El territorio era Persia. Pero Persia. Es Persia. Sí. Pero son los iraníes de hoy los sucesores del pueblo persa. No, porque el idioma original de los persas era el farsi. Y ese es el idioma que se habla ahora No mismo. es un idioma prácticamente Sí. que es minoritario. Ahora mismo habla como un 20%, un 15% el farsi de la población iraní. Pero hay que ver, es el Islam la religión de los persas. No. Era el zoroastrismo. Entonces, vemos estos cambios, estas metamorfosis que se van produciendo en los espacios después de los procesos migratorios que se van dando de árabes que van generando otra inquietud, porque están los sunistas, los chiitas. Este es un pueblo chiita, es un pueblo maometano. ¿Qué tiene que ver Mahoma con lo que son los persas? Nada. No. Nada. Ciro el Grande, Darío el Grande, ¿eran chiitas? No. ¿Eran persas? ¿Eran islamistas? No. Eran persas. Entonces existe una distorsión cognitiva en cuanto a lo que es el pensamiento de las civilizaciones, y por eso decía Samuel P. Huntington, ese honorable profesor de la Universidad de Harvard, autor de Choques de Civilizaciones, que todas esas raíces mezcladas producen una amargura en el sistema civilizatorio. Es una complejidad de idiomas, Claro. incluso de entendimiento. Vamos a la pausa para continuar con estos temas tan interesantes. Vamos arriba y regresamos. Bien, continuando con nuestro programa en 3 puntos y llevando estos temas tan interesantes que realmente sabemos que esa región es bastante compleja, muy compleja. Adelante, Guillermo. Mira, ante esa introducción a manera de, diríamos, de orientación que usted ha dicho, de lo que tiene que ver con el Medio Oriente, sus orígenes, su desarrollo, nos transportamos a la realidad. Ante este conflicto de escala mundial, podemos citar Israel, Irán, Estados Unidos. En los últimos tiempos, hemos visto los últimos días, asomos de posibles acuerdos. Decimos asomos porque todavía no se conocen públicamente. Mientras se citan esos posibles acuerdos, las escaladas bélicas en ciertas ocasiones se intensifican, como lo que recientemente vimos en el caso de Israel, que ataca de Irán, que ataca a Israel, y Estados Unidos jugando ahí la baraja, como dicen. ¿Cómo ve usted en los actuales momentos esta situación? Y de igual manera, conforme a sus competencias, a sus experiencias, tanto desde el punto de vista militar como de historiador, la perspectiva, hacia dónde vamos a llegar con este conflicto. Mira, voy a dar inicio con el pensamiento de un gran filósofo del arte de la guerra. Yo lo llamo un filósofo porque en el campo, en el teatro de operaciones, prácticamente no dio buenos resultados. Me refiero a ese gran mariscal, Karl von Clausewitz. Clausewitz, en su obra de la guerra, pues dice que la guerra no es más que la continuación de la diplomacia
por otros medios. Sí, es verdad. Estamos viviendo en el Medio Oriente un ambiente mixto de diplomacia y de Y guerra. de guerra. Porque cuando falla la diplomacia, entra la guerra. Cuando Trump quiere crear diplomacia, amenaza con guerra. Debo decirle, aprovechando eso, el deporte ahora, con el juego de fútbol, eso es diplomacia y la guerra existe. Claro. No, es que debemos recordar, base a la historia, que los acuerdos donde se da lugar el ingreso de China a la ONU, a la OMC, es a través de la diplomacia del ping-pong. Sí, la guerra. La diplomacia del ping-pong es que viene donde dos jugadores se integran y comparten, y es entonces cuando hay un intercambio con la figura de este muchacho, de el autor, el autor del nuevo orden global, diplomacia, Kissinger. Henry Kissinger es quien pauta y viene a conciliar para distanciar y separar a China de Rusia, dos potencias comunistas, y sobre todo por la demografía. Pero vámonos al Medio Oriente. Y debemos destacar prácticamente que todavía no hay un acuerdo. Y lo decíamos fuera de cámara, existe una intención, un interés de acuerdo por razones políticas. Pero la guerra es política. La guerra es política. ¿Y por qué decimos razones políticas? Porque Donald Trump tiene unas elecciones de medio término, un 3 de noviembre. Sí. Netanyahu tiene unas elecciones en octubre. Y un juicio pendiente. Pero ahí es donde está el asunto. Si pierde, se va a juicio. Ahora, si está en guerra, se puede prorrogar las elecciones. Correcto. Y el juicio se ha ido prorrogando. Entonces, vemos que hay intereses separados. A Netanyahu le conviene la guerra, a Trump no le conviene la guerra, pero son dos socios, porque el representante en Medio Oriente de los Estados Unidos no es ni Arabia Saudita, ni es Emiratos, es Israel, porque es la única democracia en el Medio Oriente. Hay que tomar en cuenta eso. Y le cuesta 150 mil millones de dólares a Estados Unidos, a la economía norteamericana. No importa lo que le cueste, porque ¿cuánto no le cuesta Hezbollah, Hamas y los hutíes a Irán? Un pueblo muriéndose de hambre, un pueblo en la miseria, con una inflación en un 300%, e Irán con sus ingresos del petróleo, regalándoselo en misiles, en comida, en recursos, tanto a los casetíes, a los cisjordanos, como a los Hezbollah allá en el Líbano, pero a los hutíes de Yemen. Debes pensar en tu pueblo, no debes pensar para llevar la guerra a otros estados, dilapidar los recursos de tu pueblo, ponerlo a sufrir de hambre, simplemente por tener unas fuerzas prosis que te van a respaldar en un momento determinado con el objeto de desaparecer una nación judía. No. ¿Hasta dónde se puede llevar en términos de tiempo en que una guerra con la que está sucediendo, que ahora mismo está en una pasimonia teórica, problema energético que se está complicando el mundo porque se están acabando los inventarios del petróleo, fertilizantes que va a afectar lo que es la alimentación global para muchos países? Entonces, ¿hasta qué tiempo se puede esperar esta situación, ese compás de espera? Mira, la Estrategia Nacional de Seguridad 2025 de los Estados Unidos es una estrategia que hay que leerla. Establece cuáles son las prioridades de los Estados Unidos. Incluso delimita la capacidad de los Estados Unidos para intervenir en lo que son los teatros de operaciones globales como policía del mundo. Entonces, ¿a quién perjudica ahora mismo el lío en el estrecho de Hormuz con el no tránsito de buques, de los buques, del petróleo, pero no solamente eso, los fertilizantes? ¿A quién perjudica más? Irán tiene problemas serios, la economía. Pero ¿a quién más perjudica? Al mundo global.
al mundo global, ahí vemos, perjudica a China. Sí, sí. Porque La India. el 80% del petróleo que Sí. sale de Irán, de ahí de las islas de Kar, algunos le dicen Hars, es lo mismo, va para China. Pero ahí está también Corea del Sur, está Japón, está Europa. Ahora, ¿cuáles de esos países han inferido en este proceso para liberar, para que Irán libere lo que es el estrecho de Hormuz? ¿Cuáles se han enfrentado a Irán? Nadie ha hecho nada. Le han dejado el problema a los Estados Sí. Unidos, que es quien menos depende de ese petróleo que hace de ahí, porque Estados Unidos produce 14.5 millones de barriles de petróleo diarios. Y ha asumido el rol de liberar sus reservas para mantener la estabilidad de los precios. ¿Lo ha hecho Europa eso? No, porque no tiene esa capacidad. ¿Lo ha hecho China? No, que tiene una gran reserva petrolera, incluso para el refinamiento, porque el 30% del petróleo que recibe China lo refina y vende esos productos refinados en todo el Asia, que ahora mismo ha prohibido eso, la venta del refinado del petróleo a los países asiáticos. Entonces hay que ver, solamente estamos viendo a Estados Unidos como el garante de lo que se llama el orden y la geoeconomía global. ¿Por qué no le exigimos eso a China? ¿Por qué no se lo exigimos a Rusia? ¿Por qué a Estados Unidos? ¿Y por qué no exigírselo a los organismos internacionales? ¿A cuáles? Que son los, que entre comillas, los llamados a regular el orden mundial. ¿Quiénes son esos organismos? Menciónalo. Por ejemplo, la ONU. Eso no existe. No, ya. Bueno, Eso no pero es existe. que- pero- La ONU existe. Bueno, pero tiene no la existe en ONU. la práctica, pero la teoría Pero, existe. ajá. ¿Tiene la ONU organismos coercitivos que puedan presionar para tales No. fines? Los organismos No, multilaterales han fallado todos. eso no existe. No existe. Es que el Para mundo nada. cambió. Eso no existe. ¿Por qué ¿Por qué estoy de no acuerdo existe? contigo? ¿Por qué no existe? Porque si no funcionan, no existe. Pero ¿Y no la- sería porque los Estados Unidos No. le da la gana de que no funcionen? ¿Por qué? Porque Estados Unidos le puede dar la gana de que La no OMC funcione. a Estados Unidos no le interesó. Pero y no. la llevó a la Pero quiebra. Estados Unidos es uno solo. La OMC puede funcionar bien sin los Estados Unidos. La ONU puede funcionar bien y los organismos Sí. multilaterales sin Estados Unidos. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Quieres que te diga por qué? Porque son sanguijuelas. Sí. Son sanguijuelas, como lo es la misma OTAN. La OTAN, el 70% del presupuesto de la OTAN es de Estados Unidos. Mira, la misma USAID, que fue eliminada de los Estados Unidos, tenía organismos que lo pagaban los Estados Unidos. Inclusive yo conozco embajadores que trabajaban en la ONU y que eran pagos por la USAID, que ya están en su casa. Pero eso se fue eliminado. ¿Por qué? Los ahí fue eliminado también. Pero entonces fue eliminada, pero se debilitó la ONU a través de los organismos multilaterales porque le estaban dando unos fondos extra Sí. para mantener una serie Un de, estado de- una serie de aventuras, como lo es el wokismo. El wokismo, sabemos lo que es el wokismo, ¿verdad? Un engendro nacido de las entrañas de lo que es el Partido Demócrata para ocasionar una tergiversación a nivel de lo que llamó Gramsci una hegemonía cultural. Pues ahora mismo salió escrito en última hora, donde la FIFA tiene más También. poder que todos los organismos multilaterales, la FIFA. Pero porque la está FIFA como- le dio un trofeo Le dio un trofeo a Donald Trump, una medalla. Pero Así es. tampoco tendrías razón de ser, desde el punto de vista de que los Estados Unidos siempre ha hecho con esos organismos internacionales lo que le da la gana. Porque Que nadie coge lo ha que quiere hecho. Y lo que no, Pero porque nadie ha creado parásitos internacionales con el interés de tener un dominio y un control. Pero no tiene ningún control, porque el control lo tiene China. Claro, que sea hegemónico, que eso es lo que estaba buscando. Vamos a la pausa para regresar con más de este programa. Vamos arriba.
Bien, ya entrando en el último bloque de nuestro programa en 3 puntos, y estando aquí con nosotros Miguel Ángel Cordero, analista geopolítico, para todos aquellos que se integran en este momento con nosotros en nuestro programa. General, realmente hemos visto cómo está el comportamiento del mundo global que está en incertidumbre, mucha incertidumbre con las materias primas, mucha incertidumbre con los fertilizantes y con la energía, que es el mayor problema que está ocasionando realmente esta guerra. ¿Qué posibilidad tiene el Estado israelí, el Estado iraní, para soportar un tiempo más en el sentido de que se agotan los recursos, la economía está sufriendo un revés total en Irán? No puede sostenerse, tienen fondos congelados, no pueden tener ingresos por la situación que tiene el estrecho de Hormuz. ¿Qué soporte puede tener una economía de esta naturaleza? Y Estados Unidos dice que puede esperar al tiempo que sea necesario y no tiene ninguna solución. ¿No se perjudica el mundo global con estas decisiones? Fíjate, se perjudica el mundo global, pero muchos gobernantes le hacen caso omiso a eso, porque entienden que hay que llevarle la comida a la boca y después que se la lleven, mojerle la queja, como dice el refrán. Sí. Porque Europa no está haciendo nada, China no está haciendo nada. China está sentada esperando que Estados Unidos dilapide en una contienda bélica todos sus recursos para luego mandarse a Taiwán e invadir Taiwán. Esa es la realidad, ¿eh? Esa guerra le conviene a China por un lado, por otro no, por el lado de los energéticos, porque no puede librar una guerra en Taiwán con sus reservas petroleras No le da, bajas. es correcto. Hay Sí. que analizar eso. Sí. Y por eso se ha aguantado. Por más mague que haga, tiene que saber que debe tener sus reservas bien en un stock Que le permita. sí, Sí. irse. Porque en la guerra, el conflicto, en la Segunda Guerra Mundial, lo que más debilitó a Japón fue el corte del crudo. Del crudo. Sí. Cuando le cortaron el ingreso, la factibilidad de que los barcos ya no podían abastecer Esa llave para poderle cerraron la llave. Sí, correcto. Entonces el petróleo es una llave que mueve lo que es la economía global, pero no solamente dentro de la economía, la misma inteligencia artificial Sí. requiere del petróleo para poder generar una dinámica que beneficie a los estados. Pero estamos hablando de tiempo y en guerra no podemos hablar de tiempo. Porque aunque en el introito hablamos de un preacuerdo que prácticamente no es una concertación de voluntades. No es una concertación de voluntades. ¿Por qué? Porque Irán está jugando al tiempo. Un alto al fuego de 3 meses, de 2 meses, ahora lo quiere prorrogar a 3 meses, a 90 días. ¿Pero por qué? Porque sabe que en un momento determinado va a disparar las alarmas para que Estados Unidos tenga que intervenir y que Donald Trump se está jugando la faja, que va a quedar en un péndulo con las elecciones del 3 de noviembre Sí. Ajá. de final de año. Sí. Entonces, le conviene a Irán que el Partido Republicano quede debajo en las elecciones, porque fue favorecido inicialmente por el Partido Demócrata y debemos recordar el acuerdo del 2015 Ajá, de Obama. con Obama, Ajá. Barack Sí. Hussein Obama, Sí, sí. que tiene un acuerdo. no, tiene un nombre que también es musulmán, Ajá. Hussein Obama. Ah. Entonces, ese acuerdo del 2015, hay quienes dicen que el acuerdo que se pueda llegar ahora es un acuerdo muy parecido. Y es probable que Donald Trump llegue a un acuerdo similar por el simple hecho de salir del charco bélico en que se encuentra, aunque después que resulte ganancioso o con buenos resultados en las elecciones de medio término, reiniciar un proceso bélico de nuevo. Es costoso. Y general, saliéndonos del Medio Oriente y hay muchas expectativas. ¿Qué pasará con Cuba? Es un buen tema, Cuba. Y con Cuba... Perdóneme, además de Cuba, porque nos faltan pocos minutos, Flavio, hagan un Con Haití. panorama a nivel de la región, porque ahí tenemos las Región- elecciones de Perú, región del Caribe. tenemos las elecciones de Colombia y Venezuela Sí. también. Fíjate,
Vamos a Está hablar bien. de Latinoamérica y el Caribe. Así es. En Latinoamérica y el Caribe vemos ahora las elecciones de Perú, donde Keiko Fujimori se visualiza por debajo del candidato. Bajo punto. Sí, sí. Izquierdista. Está el candidato izquierdista hasta el momento tiene 51 puntos 51.2. y algo. Sí. Y Keiko Fujimori 49. tiene 49 y algo. Sí. Es decir, vemos, y la gran pregunta, ¿hizo el candidato Pedro Sánchez, creo que se llama? Al que está preso. Sí. No, ese es Castillo. El que está preso es Castillo. Castillo. Sí. Castillo. Pero este Sánchez, apellido Sánchez, está ahora mismo en la delantera con un bajo puntaje todavía, pero con poca cantidad de mesas. Hay un parte puntaje. técnico realmente. Sí, entonces no sabemos en qué vaya a parar. La Keiko Fujimori, la hija de Fujimori. Fujimori, es su cuarto... Su quinta. No, es por su sí. cuarta. Su cuarta. Es su cuarto intento por llegar a la presidencia. Creo que si falla en esta se va a retirar porque ya se convertiría en un cadáver político. Pero vemos en Bolivia que ahora mismo ya se emitió una ley que le permite al presidente dictar lo que se llama un estado de excepción para controlar a través de las fuerzas militares la gran revuelta creada por Evo Morales. Ajá. Sí, fue. Desde allá, desde Pachará, de un lugar estar trincherado porque sabe que lo van a extraditar a los Estados Unidos. Es toda la intención que hay. Con el caso de en Chile está pasando algo similar con Rodrigo Paz, igual un alboroto porque la izquierda no quiere descansar, no quiere quedarse en el banco por 4 o 5 años, sino que es especialista haciendo disturbios. Pero nos vamos a Cuba rápidamente, donde visualizamos que ya Díaz-Canel se está preparando para un combate totalmente asimétrico porque no tiene las cartas para oponerse a una extracción o a una invasión de los Estados Unidos. Donald Trump tiene 2 situaciones de mira a lo que son las elecciones de medio término. Debe llevar una carta de triunfo a los Estados Unidos. No vamos a hablar de Venezuela porque ya tiene el control de Venezuela, donde está durmiendo a María Corina Machado con una posible elecciones donde María Corina Machado no gana. representa nada. Ajá. ¿Por qué no representa nada? Porque María Corina Machado no va a hacer el juego que está haciendo Delcy Rodríguez o los hermanos Rodríguez Claro. a Donald Trump. Debemos recordar que los estados no tienen amigos, no tienen aliados, tienen intereses. Y la pregunta es, ¿representa María Corina Machado los intereses de los Estados Unidos? No. Estados Unidos ya está viviendo una situación, una posición similar a la de China, a la de Rusia, donde no le importa el sistema político como sea. Siempre y cuando me beneficie, son mis aliados, son mis amigos, como dijera Marco Rubio en una ocasión. Pero debe llevar los Estados Unidos un mes antes o 45 días antes una carta de triunfo debajo, con un as debajo de la manga, donde diga, obtuvimos esto, para que pueda crecer de nuevo la imagen del presidente Donald Trump y con ello del Partido Republicano. La carta es Cuba. Cuba que ya se está visualizando si se hace una extracción tipo Venezuela o un simulacro de invasión donde el ejército cubano no puede resistir un enjambre de drones de unos 100 drones. No lo puede La resistir. transición va a ser interna. Esa transición no se sabe porque hay un elemento que se llama el cangrejo, el nieto Raúl Guillermo Es correcto. Castro, el nieto de Raúl Castro, que está negociando a través de la CIA una alternabilidad en el poder para un caso similar a Venezuela. Pero, ¿será esto factible? Porque ese muchacho, Raúl Guillermo Castro, es el presidente de Gaesa. Y Gaesa está involucrado en un enjambre de corrupción a través del 30 secuestro segundos, de las propiedades. Colombia, ¿quién ganará? En Colombia, hasta el momento, el Tigre
El Tigre tiene la delantera porque el Tigre está concitando lo que es un esquema novédico que se está dando en Latinoamérica y que aquí en República Dominicana ha querido instaurarse a través de los outsiders. Así es. General, muchísimas gracias por su presencia aquí con nosotros y está dando una cátedra realmente de lo que es la geopolítica internacional que tanto preocupa al mundo global. Muchísimas gracias. Le damos las gracias a ustedes por esta oportunidad de llevar un poco de conocimiento, de cultura a ese pueblo dominicano que tanto requiere que se le aclaren estos temas que en verdad a través de la narrativa pues se va distorsionando. Así es. Buenas noches. Solamente nos está decirle. Pásela bien. Sentamos en 3 puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En 3 puntos.